Sí, justamente hablando de eso, lo que quisiera saber es, digamos, si es necesario, por ejemplo, una ley que inhabilita al acceso de la creación de entidades bancarias es, digamos, está en la ley orgánica de bancos claramente, y este es el piso de capital social. El piso de capital social Ujú. es sumamente alto, siendo prácticamente 16 millones de soles el piso social que se pide para poder crear una entidad financiera. ¿Es necesario tener este capital social? O sea, fuera del contexto, o sea, digamos, si pudiéramos hacer una reforma, ¿es necesario que haya un capital social o por lo menos es tan necesario que sea tan alto? Depende de la profundidad que quiera tener el banco, ¿no? El capital, como cualquier negocio, el capital va a depender de la profundidad que quieras tener tú. En Estados Unidos, por ejemplo, hay bancos muy, muy pequeños que no necesitan un capital de 16 millones, como tú dices, y trabajan con un capital más pequeño. Y existen, sin problemas, ¿no? Yo me acuerdo de una vez cuando fui a Pensilvania, había un banco que era solo para una comunidad y trabajaba solo para esa comunidad y trabajaba con un capital muy, muy pequeño. No estaban restringidos porque la comunidad confiaba en ellos y claro, lo que sí tenían eran bien distinguidos dos servicios, ¿no? Banca de inversión y la banca personal, digamos que es más para ahorro, ¿no? La banca de ahorro donde tú pones tu dinero y simplemente el banco funge como una suerte de caja fuerte donde tú guardas, guardas, guardas y por supuesto el Tipo Banca banco no Simon. puede. Claro, una suerte de guardarme nada más el dinero, ¿no? Porque también hay bancos que te pueden ofrecer este servicio. Aquí en el Perú no tenemos eso. Aquí se mezclan los dos servicios, banca de inversión y banca de ahorro, y ya no y tú terminas guardando dinero, pero en la práctica lo prestan. Entonces, eso hay que diferenciar claramente para evidenciar los dos negocios. Los que quieren hacer banca de inversión no necesitan el capital tampoco necesariamente. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el trabajo de un banco? El trabajo de un banco no es tener capital para respaldarse. El trabajo de un banco es encontrar captación y colocarlo en buenos proyectos. Es decir, que mientras tú tengas la capacidad de encontrar buenos proyectos para prestar y que estos te devuelvan los intereses, nunca vas a estar descalzado. Claro, siempre vas a necesitar un margen para algún retiro eventual que no te agarre 100% y líquido, ¿no? Pero no es tan necesario que tengas 16 millones guardados, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, lo que yo te entendí, digamos, para responder la pregunta es de que no es necesario un capital social tan alto, que más bien podríamos reducir bastante este capital social o dejarlo, digamos, a la capacidad de la entidad bancaria que se supone crearse, ¿no? Esta me parece que sería una buena forma también de bajar la tasa de interés, o cómo lo supones tú, porque, digamos, una mayor competencia entre bancos podría llevar, digamos, a una competencia entre tasas de interés. ¿O me equivoco, tal vez? Sí, sí, tal cual, perfectamente, ¿no? Si tú tienes, en Estados Unidos, tú encuentras en cada estado por lo menos 30, 40, 50 bancos. Aquí en el Perú, en todo el país encontramos 13, 14. La falta de competencia, no digo que estén concertando precios, no digo que haya una concertación horizontal, pero sí da como para que los bancos no tengan la necesidad de bajar el interés y más bien cuiden su TIR, ¿no? Oye, si yo ya tengo una rentabilidad y estoy bastante seguro, ¿para qué me arriesgo un poco más si ya gano márgenes del 30%? No tengo Claro. necesidad de ir un poco más allá. Si yo les dejo ingresar, no solamente vía bancos, porque hay un frente que de repente no hemos desarrollado todavía lo suficiente, que es la bolsa de valores. Las bancas funcionan como una suerte de triangulación. Yo le presto al banco para que el banco le preste a un tercero. ¿Por qué? Porque el banco finalmente lo que es un evaluador de inversiones. Pero podemos hacer el método directo. Yo tengo dinero, tengo capital y financio directamente el proyecto de otro, sin necesidad de un banco. ¿Qué vía? Vía bolsa de valores. Y la bolsa de valores tendría que ser mucho más profunda. ¿Cuál es el problema actual de nuestra bolsa de valores? Que hoy en día emitir, por ejemplo, bonos o ingresar a la bolsa de valores en alguna emisión es muy caro. Claro, es muy Claro. seguro, pero muy caro. Entonces, los pequeños negocios no pueden ingresar y, por supuesto, esa forma de levantar capital es mucho más compleja, es mucho más difícil, se les cierra una puerta importante, no como en Estados Unidos, y claro, empiezas a encontrar dificultades para su fondeo, ¿no? Claro, digamos, en Estados Unidos se tiene disculpa, creo que Sí, Javier quiere sí, hacerte la pregunta. sí, quisiera hacerte dos preguntas, si me permites una teórico-práctica, que es que lo que tú has expuesto es teoría bancaria. Quisiera obviamente para que el público no se
hay tres tipos de modelo de banco, ¿no? Un modelo banca Simon que intenta dividirte lo que es banca de ahorro para que nada más haya ciertos bancos que tengan un modelo de ahorro neto. Hay otros que son los bancos de inversión que se basan en el coeficiente de reserva fraccionaria y que obviamente para que no tengan un problema de descalce tratan de tener el capital social necesario, no el óptimo. Porque muchas veces la CBSS no distingue esta teoría económica o esta teoría bancaria y piensa, tienen que tener un capital social muy alto, porque porque si no lo tienen, no van a cumplir sus obligaciones. Pero yo a veces a algunos funcionarios les digo, hey, pero entiendan que la función del banco es distinguir bien o mal, o buen o mal crédito. Esa es la función del banco principalmente. Si no lo entendemos así, obviamente que el banco nos va a parecer la institución más inestable, pero más bien es todo lo contrario. Entonces, tenemos que comprender eso y adicionalmente que tenemos que hacer como esa es una propuesta personal mía, ¿no? No sé qué tan viable sea en la práctica, que es proponer el ingreso de la banca islámica y paralelamente bancos que sean más efectivos con el modelo de banca de reserva fraccionaria y sobre todo que estos también tengan un rol de que la gente entienda que hay diferentes tipos de bancos, porque muchas veces yo he encontrado gente que me dice, hey, pero ¿por qué los bancos no me prestan dinero de lo que yo les deposito? Pero entiendes que el negocio del banco es ese, en primer lugar, y segundo, entiendes que tú también podrías formar el tuyo con tus amigos. Entonces, ese es el punto clave, ¿no? Si me he desarrollado bien o mal. No, tal cual, tal cual. O sea, hay que diferenciar esos dos tipos de bancas porque, como dices, nosotros solo conocemos una, ¿no? Yo le doy el dinero al banco y el banco utiliza ese dinero para prestarlo, pero no con una, como tú dices, con una reserva fraccionaria bastante alta. Hay que tomar en cuenta ahí ya dentro de ese mundo de la reserva fraccionaria, qué tanto dinero necesito yo para cubrir y estar calzado, ¿no? Porque, claro, cada banco es diferente financiar proyectos de agro, que es proyectos de infraestructura, que proyectos de pesquería, que proyectos, que startups, ¿no? Vas a necesitar una diferente liquidez para cada proyecto. Entonces, lo más tonto del mundo es decir, todos me guardan 16 millones. Porque claro, en uno podrás necesitar 2, en uno podrás necesitar 8, en otro podrás necesitar 20 y en otro podrás necesitar 4, ¿no? Lo ideal es que cada banca, de acuerdo a su dinámica y a su conocimiento del mercado, porque a eso se dedican, a conocer el mercado, sepan y se regulen cuánto es lo que necesitan de tener. Finalmente, si no lo tienen, ¿qué es lo peor que les podría pasar? Quebrar. Y si quiebran, ¿qué va a pasar? ¿La gente se va a quedar sin cobrar? No. Seguramente otro banco los absorberá y acogerán esa deuda y pagarán lo que se falte y ya está, ¿no? Finalmente, en una teoría de Rayo que yo también comparto, si nosotros hubiéramos dejado que, bueno, en Estados Unidos hubieran dejado que después del crack del 2008 se reabsorbiera la deuda, se autorreabsorbiera con bancos comprando bancos, nos hubiera costado un 5% o 10% de lo que finalmente costó. Exactamente, y quisiera agregar brevemente ese punto que tú has citado de Rayo, que tenemos que entender que también los bancos de por sí también pueden tener, no sé si conoces el término de banco transeguro, es decir, que por ejemplo, si un banco quiebra, otro banco está obligado a comprar la deuda de ese banco que quiebra para no perjudicar a los que hayan ahorrado o hayan invertido o hayan depositado, ¿no? Porque eso es muy importante, ¿no? Porque la gente dice, no, pero que el capitalismo es muy débil porque quiebran bancos. No, el capitalismo no es débil por eso. Lo que falta es que se desarrolle más capitalismo por el simple hecho de que tenemos que ver cómo opera la institución bancaria y ver qué alternativas reales e históricas se han dado y qué tan viables son, para que obviamente que las personas que ahorren, depositen o inviertan no se perjudiquen en la medida de lo posible y a la par que la gente pueda encontrar empleo lo más rápido posible, porque recordemos, estamos en un mundo limitado, no es un mundo mágico, pero como liberales sabemos que tenemos que dar las soluciones más prácticas posibles, pero también las más eficientes al mismo tiempo, ¿no? Ese es el reto del liberal, ¿no? Sí, sí, tal cual. Ese es un aspecto bastante importante. Lo que pasa es que creo que la gente no termina de entender todo lo interrelacionados que están los bancos, ¿no? Un banco no permitiría que su hermano bancario quiebre, no por una cuestión de hermandad necesariamente, sino porque le es buen negocio comprar un banco. Uno, porque le es un buen negocio comprar un banco que está quebrado. Y dos, porque si no lo salva, podría generar un pánico que lo termina afectando. Entonces los bancos siempre van a tener un incentivo a salvarse, ¿no? No necesariamente tiene que entrar el Estado
con dineros recaudados de impuestos o con deuda pública para rescatar al banco. Los bancos entre ellos se salvarían perfectamente. ¿Por qué? Porque es un buen negocio salvar un banco en realidad. Es un muy buen negocio salvar un banco, porque te vas a quedar con toda la captación de dinero que tuvieron. Es cierto que con sus deudas, pero vas a tener muy buenos activos, ¿no? Porque finalmente un banco es dueño de los activos de la deuda. Por ejemplo, en el caso de la deuda de Estados Unidos en 2008, los bancos terminaron teniendo gran cantidad de inmuebles. ¿Por qué? Porque, claro, se quedaban con los inmuebles que finalmente no podían ejecutar, ¿no?